Ahora el siguiente tema que corresponde para los peones doblados son los peones doblados ligados, es decir, que no están solos en una columna, sino que hay peones en las columnas adyacentes. ¿Sí? Que es en esta posición. A pesar de lo visto en los ejemplos anteriores, donde vimos cómo se jugaba contra los peones doblados y cómo se juega con los peones doblados aislados, pues no es la posición ideal de los peones. Generalmente el bando que tiene los peones doblados trata de mantenerlos unidos. Vamos a ver unas estructuras típicas con peones doblados que se presentan con mayor frecuencia, empezando por una que ya mencionamos en la introducción, que ya les puse en la introducción y que vamos a ver con más detalle. En este tipo de posiciones, los peones doblados casi nunca suelen ser una debilidad, a menos en lo que se refiere a su defensa. O sea, aquí los peones doblados no son en sí la debilidad, sino hay que tener en cuenta siempre la posibilidad de la ruptura de las blancas. En este caso es E5, que deshaga el complejo doblado. ¿Sí? Donde al avanzar de 5, esta casilla queda débil o si toma, entonces ya tenemos la posición del tema que hablamos anteriormente. ¿Sí? Entonces vamos a ver una partida entre, en este caso nuestro ejemplo va a ser entre el maestro Sima Hin con las piezas blancas y con las piezas negras es el maestro Paul Keres. Esta partida se jugó en el torneo memorial de Alekhine en Moscú 1963. Entonces, vamos a ver, esta es una partida, una apertura de Ruy López, doctor Ruy López, A6, alfil A4, caballo F6, enroque D6. Y aquí, generalmente o la línea principal es con alfil E7. Sin embargo, aquí Keres dio D6, lo que ya permite a las blancas este plan, que es alfil por C6, doblándole los peones a las piezas negras, ¿verdad? Y como ven, ahorita ya llegamos a la estructura de peones doblados que no están aislados, que están ligados, ¿verdad? Ya llegamos a esa estructura de peones. Entonces, E por D4 y ahora sí, D4. Al negro no le conviene que le cambien peón por peón, no le conviene hacer este cambio, porque entonces ya quedarían los dos peones aislados. Por lo tanto, a D4 come peón por peón y toman con dama. ¿Por qué toman con dama y no con caballo? Pues para facilitar la ruptura de E4, E5. La alternativa, en lugar de tomar con dama de caballo por D4, alfil D7, torre E1, alfil E7, caballo C3, enroque es con alfil F4 para preparar la ruptura. Entonces, como les menciono, el plan de las blancas aquí es preparar esa ruptura de 4 de 5, es de su jugada típica, y las negras tienen que evitarlo. Ay, ¿verdad? Entonces vamos a ver. Dama por D4. Alfil E7. Y ahora sí, todo está preparado, simplemente E5. C5, dama de 3 y toma.
aquí ya vemos que las blancas lograron su objetivo de aislar los peones. No toman directamente, sino que como ya tienen una mejor estructura de peones para el final, pues simplemente ya les conviene cambiar las damas. Caballo E5. Vamos a valorar aquí un poquito. La estructura de peones de las negras en el flanco de la dama es bastante mala, por lo que estamos viendo, debido al tema que estamos viendo. Los dos peones están aislados y doblados. ¿Por qué las negras aceptaron esta posición? Bueno, pues por la pareja de alfiles, que les da una compensación suficiente debido a que la posición está abierta. Entonces, ¿cómo deben hacer las negras para mantener la posición equilibrada? Bueno, deben tratar jugar con su pareja de alfiles de manera de no llegar a un final inferior. O sea, deben de tener mucho cuidado con los cambios que hagan, ¿sí? Entonces aquí, alfil E7, en una partida posterior a esto, por cierto, Keres en lugar de alfil E7 jugó alfil E6, torre E1, caballo D7, caballo D3, enroque, caballo A3 y torre D8, con una posición bastante aceptable. Esta partida que les estoy mencionando ejemplo se jugó entre Sakharov y Keres en Teivin en 1965. Pero bueno, en este caso, Keres decidió que alfil E7 era la mejor jugada en ese momento. Torre 1 y ahora sí, alfil E6. En una partida entre Kasparov y Shor, por cierto, se jugó, la partida de campeonato entre Kasparov y Shor fue el campeonato mundial de 1993. Las negras jugaron aquí en roque. Entonces se jugó alfil G5, alfil E6. Y se llegó a una posición similar a la partida presente, donde Kasparov prefirió desarrollar su caballo con caballo D2, torre F, E8, H3, H6, alfil H4, torre a D8, con una posición donde las negras todavía tienen algunas dificultades, pero bueno, el desarrollo está ahí completado de ambas partes. Vamos a ver. Entonces, aquí, bueno, les decía que esa posición, esta partida que estamos viendo, fue una partida entre Kasparov y Shor en el Mundial de 1993, que se jugó en roque. Aquí se jugó alfil E6, caballo C3, en la partida que les estaba mostrando ejemplo, el caballo se desarrolló por D2, aquí por E6, enroque, alfil G5, H6, y esta es un error cometido por Paul Keres. Esta jugada es un error, permite un golpe táctico mediante el cual las blancas eliminan la pareja de alfiles de las negras. Entonces, ¿qué teníamos? La posición era, que decidieron ambos jugadores, era mejor estructura de peones a cambio de pareja de alfiles. H6 permite el cambio a la pareja de alfiles, lo que provoca que pues ya nada más se quede una mejor estructura de peones contra los peones doblados y aislados en este caso, ¿verdad? Que ya quedaron aislados. Entonces, la pareja de alfiles era la compensación que tenía Paul Keres por su mala estructura de peones. Por eso, era preferible jugar en lugar de H6, torre F8, protegiendo el alfil y dándole una casillita hacia F8. Por eso, H6 permite caballo G6. Buena jugada. F por G6,
torre por E6, rey F7, torre a E1, torre F E8, alfil por caballo, alfil por alfil, y ahora las negras se tienen que quedar con otro par de peones doblados, porque si comen con peón, caballo de 5 ganaría un peón. De todos modos, la existencia de peones doblados en G7 y G6 no es tan importante en este caso como los peones doblados de C7 y C5. ¿Sí? Entonces, torre por torre, torre por torre, torre por torre y rey por torre. ¿Y aquí qué tenemos? Una mejor estructura de peones contra una bastante defectuosa estructura de peones. Y la lucha del alfil contra el caballo. Pero vamos a ver otra cosa que les había mencionado. No nada más tienen las negras los peones doblados en C7 y C5, sino que además esto permite la casilla fuerte de C4 para el caballo. Eso es para el caballo o para el rey, para cualquiera de las piezas blancas. ¿Sí? En este caso, si el rey, perdón, llega a ubicarse en esa casilla, pues es bastante fuerte para él. Es una muy buena casilla para él que no puede evitar el rey negro. Entonces vamos a ver, rey de 7, perdón, caballo de 1, rey F1, rey C6, rey E2, alfil E5, H3 y rey de 5. Por el momento las negras han defendido bien la casilla C4, pero ¿por cuánto tiempo van a poder mantener esa defensa? No por mucho. Caballo de 3 jaque, rey E4, C3, quitándole casillas al alfil mediante la jugada C3. Y bueno, defendiendo el peón también. H5, caballo C4, para, ahora sí, caballo de 2, seguido de rey de 3. Alfil F4, G3, igual poniendo los peones en casillas negras para quitarle casillas al alfil. Alfil G5, F3, rey de 5, rey de 3, alfil E7 y ahora sí, caballo E3, rey E6, rey E4. Por el momento la casilla de E4 es más útil para el rey. Sí, de alguna forma, si se da rey C4 en este momento, permite G5 y alfil D6. Le permite algo de contrajuego al negro. Entonces simplemente rey E4, G5, caballo C4, G6, G4. Y ahora esta jugada permite bloquear ahí a un peoncito en una casilla negra, lo que hace que el alfil negro quede detrás de sus peones. Peón por peón. Aquí parece más natural la jugada alfil F6, pero realmente no hay mucha diferencia en cómo se desarrolló la partida. Peón por peón, alfil F6, A3. Las blancas no se dan prisa.
simplemente, bueno, también hay que tomar en cuenta que ya estamos cerca de la jugada 40, es posible que se hayan hecho estas jugadas simplemente para pasar el control pasar el control de tiempo y finalmente pasando el control de tiempo en la jugada 40, regresar al plan de llevar el rey a C4. Entonces, alfil E7, A4, alfil F6, caballo D2, alfil E7, caballo F3, alfil F6, caballo D2, rey D6, caballo C4, rey E6, caballo A5, rey D6, rey D3, rey D5. El contraataque en el flanco de rey que pudiera tratar de hacer el negro mediante rey E5 no resulta, puesto que rey C4, vamos a ver la línea, rey F4, caballo B3, rey G3, caballo por C5, rey por H3, caballo por A6, rey por G4, caballo por C7, rey H4, caballo D5, G4 y A5. Y no es suficiente para las negras. Vamos a ver. Por eso, en lugar de rey E5, rey D5. Rey D5, ¿verdad? Caballo C4. Rey C5, caballo C4. Rey E6, caballo A5, rey D6. Perdón, C6. Caballo B6. Perdón, C6. En lugar de C6, cuando da C6, el caballo le deja la casilla de D6 al caballo. Pero si en lugar de C6, alfil E7, entonces caballo E3 jaque, rey E5, rey C4, rey E5, rey C4, rey E4 y caballo D5 gana un tiempo. Importante porque después de alfil D6, B4, C por B4, caballo por B4 y esto lo deben de ganar las blancas. Por eso, aquí, en lugar de alfil E7, C6, soltando la casilla de D6, ¿verdad? Como les mencionaba. Entonces, caballo D6, rey D6. Si aquí rey E5 es una mala jugada, porque caballo D7. Y bueno, cambiaría ahí el caballo por el alfil y simplemente el final de reyes y peones estará perdido. Entonces, por eso, en lugar de rey E5, rey D6, A5, apoyando el caballo, alfil D8,
rey C4, alfil C7. Naturalmente, bueno, por la misma razón no se puede cambiar el alfil por el caballo, porque peón por A5 y bueno, B3. Y el rey se tiene que separar de la defensa del peón de C5 y el final está perdido, ¿verdad? Por eso, alfil C7, caballo A4, y ahora sí, cae uno de los peones doblados y hasta la jugada 49 se quedan las blancas con ventaja material. Después de una larga partida ahí de maniobras. Alfil por A5, caballo por C5, alfil B6, caballo por A6, alfil E3. Vamos a ver ya la manera en que el gran maestro Simagín termina esta partida. La técnica con que lo hace: B3, alfil F4, caballo C2, alfil E5, caballo D4. Como les repetía, no puede el negro darse el lujo de cambiarle las piezas menores, así que prácticamente tiene que dejar al caballo hacer de las suyas. Alfil F6, el alfil negro ha quedado muy pasivo detrás del peón de G5, como habrán visto durante toda la partida. Rey D3, C5. Si no, las blancas van a jugar C4, rey E4 y C5, obteniendo, bueno, mucha mayor ventaja. Por eso C5, lo que permite B5, rey D5 y ahora C4. ¿Qué tenemos ahora? Un peón libre y sostenido de parte de las piezas blancas. Esa posición está totalmente perdida ya para las negras. No podía tomar simplemente por el doblete y en D7, quedaba protegido indirectamente. Y aquí Paul Keres abandona la partida. Una partida muy linda por parte del gran maestro Simagín, muy buena. Ejemplo de cómo una estructura de peones doblados y ligados simplemente con el plan de E4, E5. Muy ilustrativo en esta partida, como con este plan las negras se han quedado con los peones aislados, doblados y aislados, y la manera en que con el detalle táctico se ganó esta partida. Se eliminó su pareja de alfiles, que era la única compensación que tenía, y a partir de ahí, como la mejor estructura de peones fue la que se impuso.